Marcelo Ebrard estuvo en la reunión plenaria de Morena y aseguró, precisamente en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, que la relación con Estados Unidos es buena y negó que pueda existir una crisis por los reclamos que el gobierno de la 4T le ha realizado a las empresas de armamento de esa nación, así como la incertidumbre ante la eventual aprobación de la reforma eléctrica. México, y cito, no tendrá crisis en ningún sentido con Estados Unidos. Los que quieran una crisis no la van a tener, dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Cuéntame, Hamlet, veo las imágenes precisamente en donde tuviste la oportunidad de saludar al secretario de Relaciones Exteriores. Sí, Vicente, mira, la verdad es que el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, nos compartió algunos datos muy importantes sobre las últimas reuniones que ha habido de alto nivel, empezando por los titulares del Poder Ejecutivo de ambas naciones, e incluso de manera trilateral también con el primer ministro Trudeau, entre nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Biden y el primer ministro de Canadá. Y lo que él advierte primero es que hay cierta coincidencia ideológica en algunos aspectos, como por ejemplo la carencia de cobros de impuestos a las empresas más grandes en cada uno de los países. O sea, el mismo problema que tenemos aquí de que los ricos no pagan impuestos, lo tiene Estados Unidos y lo tiene Canadá, y eso termina por limitar el margen de maniobra de los países. Segundo, Trudeau parece que tiene una propuesta progresista en varios aspectos. En cualquiera de los casos, hay una agenda muy clara de parte de México de no permitir ningún abuso en la relación bilateral con Estados Unidos y trilateral con Canadá. E incluso, pues, él ve que en otras latitudes, como en Europa, aliados tan sólidos como Francia y Alemania tienen puntos de discordancia y eso es muy natural en cualquier relación. Ocurre en las relaciones personales, de amistad, relaciones amorosas. Todo el tiempo hay conflictos o cierto distanciamiento en algunos aspectos, aunque se coincida en otros. Y eso ocurre también en esta relación, por ejemplo, entre Alemania y Francia. Y lo que él nos compartía es, mientras que Francia realiza toda su apuesta energética sobre la energía nuclear, Alemania está impulsando una ofensiva muy, muy vigorosa para desincentivar ese tipo de inversiones y por ahí tienen algún conflicto energético siendo aliados en Europa. Entonces, la relación con nuestros socios es compleja, pero no hay ningún escenario catastrófico, no hay ningún escenario de rompimiento o de crisis, porque son más los puntos en los que coincidimos. Va muy bien la demanda que presentamos en tribunales en Estados Unidos, es bajo el concepto de negligencia, que quienes viven en Estados Unidos y nos ven, ustedes saben que esto se regula mediante el capítulo de torts, como negligence, y es uno de los tres, digamos, elementos o vicios esenciales que pueden existir en cualquier tipo de contrato. Entonces, él dice que hay un fundamento muy sólido para ir en contra de estas armadoras de municiones y armas en Estados Unidos. En otro de los puntos que compartió, pues es la posibilidad de que esta reforma eléctrica que estamos impulsando despierte algunas inquietudes de los inversionistas de Estados Unidos, pero el punto favorable es que por primera vez estamos listos para ir a paneles, que es un método de solución de controversias que está establecido por los propios tratados internacionales y por el propio TLC 2.0. Entonces, se iría a un arbitraje en cualquier caso y ahí pues la moneda está en el aire. Podemos ganar o podemos perder, pero ya no sería una derrota anticipada, sino algo que en todo caso tenga que determinar un panel arbitral. Y pues la verdad, muy bien su exposición, nos enteramos de muchas cosas que desconocíamos y nos animamos al saber que no existe ningún conflicto en la relación con Estados Unidos o con Canadá. Así es, Gerardo, dice el canciller, los que quieran crisis no la van a tener, no va a haber crisis con Estados Unidos. Y nada más retomo un tuit de Enrique Krause, el gran intelectual Enrique Krause, que dice: ¿asumirá el presidente de México la responsabilidad de algún problema en su sexenio? Respuesta: nunca. Digo, por lo de las crisis y que no van a tener crisis, en voz de Marcelo Ebrard y un Enrique Krause tirando el dardo envenenado
al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves, Gerardo? Pues mira, esto lo viene desde el principio del gobierno del actual mandatario, o sea, cómo brincó la oposición cuando el presidente López Obrador llega a una relación, digamos, cordial con Trump, que no era una perita en dulce. Recordamos, por ejemplo, una fotografía muy emblemática donde aparece Angela Merkel, está líderes europeos muy preocupados y Trump sentado cruzado de brazos. Entonces, naturalmente, lo que siempre ha deseado en ese sentido la oposición, como arma también para golpear no solamente a la actual administración, sino su política exterior, pues es que haya precisamente lo que ellos denominaron un regaño, ¿no? Definitivamente esto no ha sido así. Hemos visto que también nuestra economía en ese aspecto no se ha movido dramáticamente no han bajado los índices de bolsa ni ha habido ninguna fluctuación de la moneda por cuestiones políticas internacionales. Entonces, en ese sentido, pues están echando sus palabras prácticamente al aire porque no tienen absolutamente ningún otro argumento más que denostar precisamente que el precepto de la mejor política exterior es la política interior, y finalmente en ese sentido Marcelo Ebrard pues se ha visto muy capaz, muy hábil en ese aspecto, incluso desde el principio de su gestión con el asunto de las vacunas, y no solamente eso, sino que ha llevado la política exterior de México a un nivel diferente. Hemos sido testigos de las llamadas con Kamala Harris, incluso con el presidente Biden, la visita de López Obrador a Estados Unidos, y bueno, en ese sentido también Marcelo Ebrard, pues sí, también es una pieza importante en ese sentido, y yo pienso que esta participación del canciller en la plenaria de Morena, pues también es un síntoma probablemente de conciliación, por un lado, de salud dentro del movimiento, una vez atravesadas las aguas turbias de las que fuimos testigos las últimas semanas con la supuesta comisión encabezada por el senador Monreal. Entonces yo creo que en ese sentido, pues es una buena señal que el canciller haya asistido y sobre todo haya aclarado que no va a haber ninguna crisis en ese aspecto y que se sostenga de una manera histórica con la demanda precisamente a las industrias de fabricantes de armas, que bueno, ya sabemos el resultado que ocurrió con el operativo Rápido y Furioso, Vicente. ¿Cómo ves, Marcelino? Menciono a Enrique Krause porque en su momento fue Enrique Krause en los periódicos más importantes como el New York Times, él, su hijo en el Washington Post, los que han pedido mano dura, que regañen a López Obrador, tanto Trump como Biden, y pues se han quedado con las ganas y creo que se seguirán quedando con las ganas, de acuerdo a lo que dice Marcelo Ebrard. Se van a quedar con las ganas Krause y toda la oposición y los conservadores, y el presidente López Obrador lo mencionó la semana pasada, el noble oficio de la política y este tipo de temas no son para cualquiera, y mencionó a los científicos cuando intentan opinar de manera a veces irresponsable sobre temas políticos o sociales, y también mencionó a los intelectuales, donde hasta una risita de esas que duelen se aventó el presidente y nombró a Krause diciendo, ya vimos el ejemplo de este tipo cuando suele hacer opiniones políticas, igual que Vargas Llosa, por ejemplo, y se van a quedar con las ganas porque ha habido una excelente representación por parte de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que él sabe lo que representa esta secretaría, y más en este momento en donde su papel es su carta de presentación rumbo al 2024, es lo que busca también con ese acercamiento al movimiento, poder destrabar situaciones y complejidades que, bueno, en los últimos meses se han visto y se han estado analizando dentro del movimiento. Es su carta de presentación, y obviamente el que no haya tensiones, el que no haya problemáticas con Estados Unidos, también con Canadá, pues bueno, seguirá haciendo su presentación rumbo al 2024, que es lo que lo tiene muy bien posicionado, aparte con temas demasiado sensibles. El tema del armamento
el tema de la seguridad para nosotros y para el presidente López Obrador ha sido fundamental, y sabemos que no es como en tiempos de Peña Nieto, de Calderón, que inundando de armas, de helicópteros artillados vamos a solucionar este tipo de problemas, sino regulando el tráfico legal e ilegal también de las armas, el armamento, las municiones que entran a nuestro país, que aquí en Chihuahua, al ser frontera, sufrimos bastante y que sabemos que es una de las principales causas de este grave problema que, bueno, seguimos afrontando desde el trabajo social, desde el trabajo que el gobierno de México ha desarrollado también con los programas sociales, combatiendo la pobreza, la marginación, dando oportunidad a los jóvenes, a todos los sectores que históricamente estuvieron marginados, bueno, de tener una opción social, una opción legal para vivir, pero también se requieren este tipo de acciones que, aunque sean fuertes, el canciller se ha mantenido firme. Y también en el tema de la reforma eléctrica, pues bueno, dándoles a conocer los pormenores y expresando el gobierno norteamericano y los representantes, no como el exrector de la UNAM, que parece que no comprende mucho del tema, pero ellos saben que ese 46% para los privados es muy buen negocio. Querido Marcelino Gómez Brenes, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, por favor? Muchas gracias, Vicente. Te mandamos otra vez un abrazote desde Chihuahua y estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Marcelino Gómez Brenes desde Chihuahua. Un abrazote, Gerardo Hamlet, a sus órdenes. Muchas gracias, Marcelino. Gerardo, paramos aquí esta mesa de diálogo también con la invitación para que te apoyen en redes sociales, maestro. Por supuesto que sí, querido Vicente. Me pueden encontrar en @pleroma0 con Z en Twitter y en mi página de YouTube, en mi canal, Gerardo Villegas Editor. Muchas gracias. Un saludo también al diputado Hamlet y también a Marcelino, por supuesto a todo el público y a ti también, querido. Muchas gracias, Gerardo Villegas. Y bueno, Hamlet Almaguer, diputado, cerramos invitando también a la gente para que esté al pendiente en tus redes sociales de de las preguntas que les haces a esos en el Parlamento abierto y les pones una friega. Muchas gracias, Vicente, gracias a Gerardo, muchas gracias también a Marcelino. Sí, me pueden encontrar en Twitter como Hamlet-Almaguer y en Facebook e Instagram como Hamlet Almaguer. Estamos abiertos a todas sus propuestas, todas sus inquietudes o preguntas que quieren que realicemos en el Parlamento abierto. El Parlamento continúa mañana a las 9 de la mañana y solamente decirles que en la plenaria de Morena también contamos con la presencia de nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López, del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y del titular de la UIF, Pablo Gómez, quien está interviniendo en este momento. Cerraremos con la presentación también del secretario Meyer. Ojalá en otras oportunidades tengamos ocasión para comentarles también sobre los temas relevantes que se trataron en la plenaria. Y seguirá mañana la plenaria de 9 a 3 de la tarde y con mucho gusto les informaremos al respecto. Que tengan muy buena noche. Pues ahí te estaré buscando. Acéptame un chascarrillo para cerrar, Hamlet. A ver. ¿Sí? Dale. A mí se me hace que con esa candidatura que le dieron al diamante negro, por eso te rasuraste, te cortaste el cabello, te pusiste. Digo, la competencia anda cabrona. No te creas, diputado, no te creas. Te mando un abrazo. Gracias, diputado. Gracias, Marcelino. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Bueno, siempre con buen humor.